Un cordial saludo para cada uno de ustedes y esperando que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el temario programado para lo que es metodología de la investigación uno. El día de hoy vamos a ver lo que es el ensayo. Para poder abordar acerca de lo que es el ensayo como tal y la estructura que compone al ensayo, vamos a mencionar que existen diferentes tipos de documentos que se van a elaborar para poder y tener un fin académico. Eh, Así como un ensayo, un documento más complejo va a ser la monografía, una tesis y así sucesivamente. Dentro de esto vamos a mencionar que eh, dentro de los diferentes tipos de texto, y ya esto en la forma de poder abordar un documento y que en esta oportunidad nos compete lo que es el ensayo, vamos a mencionar que existen diferentes tipos de textos, los cuales sirven para comunicar un conocimiento o necesidad. El conocer su clasificación y sus principales características ayudarán a distinguir los elementos de cada texto y la manera en que se estructuran a fin de tener herramientas para elaborar nuestro ensayo. Por lo tanto, hemos mencionado que existen diferentes tipos de documentos para expresar lo que son o para poder comunicar diferentes aspectos académicos científicos. El tipo de texto va a ser el hecho de cómo nosotros vamos a redactar estos textos. Por lo tanto, nos vamos a enfocar a lo que es el ensayo. Dentro de un tipo de texto que vamos a poder realizar es el de tipo narrativo. Este nos sirve para relatar o contar hechos que suceden, que pueden ser reales o ficticios. Dentro de esta parte narrativa, como características, vamos a determinar que tiene un uso exhaustivo de acciones, verbos que relatan hechos, uso de distintos tiempos verbales, como el pasado, presente y futuro, en todas sus modalidades. Se utiliza la subordinación temporal, por lo que es importante cuidar la coherencia cronológica del relato. Esto va a ser muy importante para el aspecto narrativo. Se va a permitir emplear recursos literarios, perdón, tales como personajes, protagonistas, diálogos, monólogos, punto de vista y sentimientos. A menudo utiliza una estructura de planteamiento nudo o un clímax que va a estar involucrado con el desenlace. Dentro de lo que es el tipo de texto narrativo, como ejemplos podemos mencionar a las novelas, cuentos, fábulas, leyendas, mitos, crónicas periodísticas, cómics, biografía, etcétera. Y para esto vamos a leer un ejemplo. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de heces de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Liniero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, 1981. Ahora, esto de la parte narrativa lo vamos a llevar a un ejemplo en la parte médica. El paciente ingresó al servicio de emergencias en compañía de sus familiares. Posterior a ello, se agarró el abdomen y miró al médico, exclamando que presentaba mucho dolor. El personal de enfermería, que recientemente estaba rotando el servicio, se asustó. El médico de emergencias indicó que le ayuden a subir una camilla para su examen clínico. Si se dan cuenta, este tipo justamente se denomina narrativo porque vamos contando en forma cronológica de lo sucedido.
Esto principalmente lo vamos a ver con los cuentos. Otro tipo va a ser el descriptivo. El descriptivo da a conocer o señala las características tangibles e intangibles, físicas y morales de las cosas y o personas. Dentro de sus características, usualmente se escribe en tiempo presente o condición atemporal. Los verbos suelen dar más énfasis a los atributos y estado de los sujetos. Se usan estructuras sintácticas que sirven para calificar el sustantivo u objeto descrito. Por ejemplo, el complemento del sustantivo, el más alto. Como adjetivos, los calificativos y determinativos. Comparación, uso de adverbios. Con la descripción el autor puede significar su visión y versión de la realidad. Por ejemplo, todo aquello que se percibe de la realidad se puede describir. Objetos, personas, lugares, paisajes, ambientes, así como aspectos del mundo interior, sentimientos, sensaciones y emociones. Como ejemplo mencionamos, el camello es un animal mamífero y herbívoro. Tiene 4 patas largas y delgadas. Su cabeza, en proporción al cuerpo, es pequeña. Sus orejas son diminutas y sus ojos saltones. Su voluminoso cuerpo está cubierto de finos y largos pelos que suelen mudar por primavera. Se caracteriza por tener 2 jivas de grasa para soportar la dura vida del desierto. Descripción de un animal, y ahí tenemos el enlace donde está disponible. ¿Qué es lo que se está mostrando? Que a partir de un animal, este se puede llegar a describir físicamente el cómo está integrado, compuesto o parte de su estructura anatómica. Lo mismo se puede decir con objetos y otros elementos. Vamos a ver un ejemplo en la parte médica. El equipo de monitorización utiliza energía para su funcionamiento. Está diseñado para ser utilizado en cuidados intensivos, urgencias y otros servicios con el fin de medir los valores de signos vitales de forma continua. Además, la información puede guardarse para su posterior análisis. Como se muestra en el monitor, se puede evidenciar presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en la sangre y la temperatura corporal, además del electrocardiograma, entre otros parámetros. Además, el monitor conecta a los diferentes cables para medir todos estos parámetros. Como nos damos cuenta, el describir es normalmente ver algo y a partir de ello poder indicar en qué situación lo estamos encontrando. Como un tercer tipo, como un tercer tipo tenemos el expositivo. Este va a ser el más importante, ya que este tipo expositivo es el que tenemos que aplicar a nuestro ensayo. Muestra y explica de forma objetiva un hecho o realidad, apoyado de datos o información. En sus características, se describe por lo general en tercera persona o impersonal. Requiere de oraciones explicativas y aclaratorias, enunciativas, que ayuden a comprender el mensaje. Hay que utilizar oraciones sencillas y breves, ejemplificar además de considerar el orden lógico de la oración. Según la información que se presente, pueden incluirse otros elementos de apoyo como glosarios, esquemas o gráficos. Estos nos van a ayudar a poder entender y comprender acerca del tema que estemos tratando. Por ejemplo, en la utilización de glosarios va a ser útil cuando nosotros estemos mostrando elementos propios de alguna profesión, como es el caso de la medicina.
Y esto nos va a ayudar bastante. Por ejemplo, nosotros que somos estudiantes del primer año, va a haber términos los cuales no vamos a llegar a comprender. Entonces, gracias a estos puntos, en el momento de leer el texto en sí, este glosario nos va a ayudar a entender el mismo. Los esquemas van a ser importantes y también los gráficos para poder entender lo que se está mostrando en el texto. El vocabulario que se emplea es específico según el tema, nivel y profundidad que se aborde, inclusive tecnicismos. Por lo tanto, al momento de realizar nuestro ensayo en medicina, podremos utilizar terminología médica. Sus dos estructuras básicas coinciden con la argumentación. Uno va a ser la inducción y el otro la deducción. La inducción va de los hechos concretos a establecer una idea general. La tesis o el ensayo aparece al final y sirve como una conclusión de todo el proceso argumentativo. La deducción comienza con una idea general, idea inicial para llegar a una conclusión concreta. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Al momento de estudiar una patología, podemos ir de lo general, de los signos y síntomas, y llegar a lo que va a ser la identificación de la patología. Entonces, en ese sentido, estaríamos en un punto de deducción o deductiva. Y al hablar de una patología, hasta identificar los signos y síntomas que se van a presentar con esta patología, estaríamos con la parte inductiva. Dentro de este tipo de documento expositivo, vamos a tener como ejemplo los manuales, escritos técnicos, científicos, libros didácticos, reportajes, artículos periodísticos, debates, coloquios, reseñas, informes, oratoria política, críticas, actas, contrato, etc. Como ejemplo, la cuna de las civilizaciones, ¿no? La fascinante historia de los hombres que desenterraron a Siria. Estado Islámico domina un territorio que guarda tesoros milenarios. Los conocemos gracias a que en el siglo XIX fueron excavados por los imperios para llevarlos a sus museos. Y ahí menciona cuáles han sido los protagonistas, ¿no? Además de darnos el enlace disponible para leer todo el artículo. Por lo tanto, nosotros vamos a elaborar un ensayo de tipo expositivo, con todos estos puntos que estamos identificando, para que de esa forma esté englobado en un escrito técnico científico. Ahora sí, vayamos a conocer el ensayo como tal. Dentro de su definición, según la Real Academia de la Lengua Española, nos indica que es un estricto, generalmente breve, sin el aparato ni la extensión, que requiere un tratado completo sobre la misma materia. Es un documento que presenta de forma organizada las ideas sobre un tema. Entonces aquí vamos a abordar un punto importante, el tema. Debemos conocer qué tema queremos desarrollar. En su composición escrita puede ser en prosa, en la cual se expone la interpretación personal sobre un tema en particular. Es un escrito en el cual un autor expone sus ideas. También va a ser una exposición escrita de un tema, la cual es desarrollada por párrafos. Por lo tanto, es importante identificar qué tema vamos a hablar y hemos mencionado que dentro de su tipo de documento, el cual vamos a escribir, va a ser expositivo. Dentro de las características que tiene el ensayo, ofrece claridad, no es un documento amplio como hemos mencionado, consiste principalmente en las ideas sobre el tema. Es uno de los géneros más utilizados hoy en día, su contenido es variado
Puede contener opiniones críticas, reflexiones, puntos de vista, intereses y aversiones del autor. Si bien es importante la búsqueda de información, una persona experta en el tema también puede vertir su opinión a través de un ensayo. Por lo general van acompañados de bibliografía. Y nosotros también, como estamos en la parte académica científica, también ya tenemos que empezar a utilizar el sustento bibliográfico. Muchos ensayos son publicados primero en periódicos o revistas, luego son recopilados en libros. Y esto también se aplica a la parte de la medicina. Por lo tanto, ¿qué tipo de ensayo debo redactar? El expositivo. Transmiten información, dan a conocer una serie de hechos o datos. Su propósito es exponer o informar y es donde nosotros vamos a abordar nuestro ensayo. La estructura, el estilo y la organización del ensayo van a componer su estructura. Por lo general, la estructura del ensayo consta de 3 partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Pero nosotros igual debemos abordar lo que es la carátula, la bibliografía y los anexos. Para el presente tema vamos a abordar específicamente la introducción, desarrollo y conclusión, ya que vamos a brindar un formato de documento donde ya está la carátula y los puntos que se tienen que tocar. Dentro de lo que son los pasos para poder escribir un ensayo, estos se tienen que abordar en 3 aspectos. Uno, antes de escribir, durante y después de haber escrito. Entonces, eh, dentro de esto está primero el antes, ¿no? Mil disculpas, esto es antes. Antes, entonces, de poder escribir nuestro ensayo, debemos seleccionar un tema, mejor si es conocido y de nuestro interés, ya que el abordar un tema que tal vez sea de nuestro interés, pero que no conozcamos, va a ser más complicado en el momento de abordar nuestro ensayo. Hay que identificar el punto de vista a desarrollar. Para ello, ¿qué se sugiere? De desarrollar un esquema con las ideas principales y secundarias. A partir de eso, o en conjunto, hacer la búsqueda de información. Dentro de este desarrollo de un esquema, utilizar un bosquejo, armar un punteado con lo que queremos llegar a describir. En la búsqueda de información es importante identificar el vocabulario. También es importante obtener citas, estadísticas, noticias o antecedentes acerca del tema a desarrollar. Una vez que hemos identificado el tema, y recuerden que el tema tiene que ser algo específico, no podemos englobar a algo general o grande, porque para su desarrollo va a ser más complicado. Pero si nos vamos a algo específico, este nos va a limitar en algunas situaciones y por lo tanto nos va a guiar a poder desarrollar nuestro tema. Entonces, vamos a ir tocando acerca de la estructura del ensayo, ya conociendo los puntos antes de escribir nuestro ensayo. Nos vamos con la estructura del ensayo, en la cual el primer punto es la introducción. Es el primer paso y consiste en generar ideas sobre una pregunta concreta, ¿ya? Y no sobre un tema muy amplio. Por lo tanto, habrá que limitar el tema y enfocarlo, es decir, organizarlo de acuerdo con una cierta perspectiva y mediante una serie de preguntas que el escritor se hace a sí mismo. ¿Qué debe indicar? El propósito del escritor, el acercamiento al tema y la organización que seguirá el ensayo. Puede ser un párrafo, sin embargo, también se acepta de 2 a 3 párrafos. Lo ideal es realizar un párrafo, ¿ya? En la introducción del ensayo. Ahora, si hablamos de la introducción de una monografía,
va a tener otros puntos que se tienen que complementar para la introducción. Por lo tanto, ¿qué va a ser importante en la introducción? Dar alguna descripción simple del tema que se está tocando, poner en contexto acerca del tema y mencionar el propósito del tema a describir. ¿Qué puntos importantes debemos tener durante la escritura del ensayo? Para ello nos debemos organizar. No debemos olvidar la escritura de un ensayo, ¿ya? Puede comenzar con una pregunta. También dentro de lo que es durante el desarrollo, podemos comenzar con definiciones. Mantenga su propósito, mantenga su propio estilo, pero sin olvidar la cercanía con el lector. Vigile el uso del vocabulario y utilice conectores entre oraciones. Extraído de Mirna Lee Torres 2007. Por lo tanto, en el desarrollo se hace uso de párrafos, más de un párrafo. En este desarrollo, también denominado como cuerpo o nudo, es una sección muy importante del ensayo, pues demuestra la capacidad de organización y argumentación del escritor. Así pues, son cruciales en esta sección el uso adecuado de transiciones y el buen manejo de la lógica. Estos van a ser muy importantes, ya que el hecho de darle la lógica al texto es abordar lo que es la sintaxis. Y en las transiciones, el uso correcto de palabras van a darle esa coherencia que debe tener nuestro documento. Generalmente cada párrafo discute un tema dentro del ensayo. Por lo tanto, si dentro de nuestro tema existen subtemas, un párrafo va a ser ideal para tratar este subtema. Por lo general, entre una idea y otro, o entre un párrafo y otro, se utilizan frases o párrafos cortos de transición. Esto se hace para entrelazar las ideas y facilitar la coherencia y unidad. ¿Qué puntos podemos tocar en un desarrollo? Este es un ejemplo, ¿no? Porque también puede variar. Dentro de esto, la definición, que es la aclaración de un término o concepto que el lector puede desconocer. Por ejemplo, la definición de una patología. Ahora, si esta patología tiene una clasificación, como segundo punto se puede mencionar esto, en la cual se puede aclarar las diferentes clases de la entidad, tema o patología que se esté tratando. Como un tercer punto dentro del desarrollo, podemos mencionar la comparación y el contraste. Sirve para señalar semejanzas y diferencias entre dos o más conjuntos o entidades. El análisis consiste en la descripción de partes o componentes de una entidad que va a estar en referencia al tema que nosotros hayamos seleccionado. Esta estructura puede, o estos puntos en el desarrollo puede variar dependiendo de lo que vamos a ver. Pero podríamos tomar como ejemplo estos puntos mencionados. Para escribir un ensayo o durante el ensayo, la lista que sigue a continuación presenta una clasificación temática de algunas de las transiciones que se pueden utilizar. Naturalmente hay muchas otras y se aconseja que se mantenga una lista de ellas para poderlas utilizar en los ensayos. Por ejemplo, causa. ¿Qué términos podemos utilizar para denotar la causa? Ya que, dada, dado que, visto que, debido a causa de. Certeza, por supuesto, sin duda, obviamente, claro que. Contraindicación, al contrario, si no, sino que. Condición, en caso de que, con tal
de que, a menos que, a condición de que, efecto, como consecuencia, entonces, por eso, como resultado. Hecho imprevisto, sin embargo, a pesar, aún así, aunque, incertidumbre, a lo mejor, quizá, al parecer. Si nosotros queremos hacer denotar algún medio o alguna unión, podemos mencionar también de esta manera, de tal modo. Y la tercera parte de la estructura que conlleva al ensayo va a ser la conclusión. La conclusión es el último párrafo del ensayo y debe recoger o recapitular las ideas que se presentaron en la introducción. Esto constituye la aportación y opinión final del escritor. Ahora, ¿qué es lo que debemos de considerar después de haber escrito nuestro ensayo? Recuerden que el terminar de escribir un ensayo o cualquier documento no es no significa de que no debemos de hacer una revisión. Más al contrario, cuando terminemos el primer escrito, eso significa que ya tenemos el borrador o el primer borrador. Y ahí debemos de verificar si su escrito mantiene coherencia e hilo conductor, si todo sigue una línea. Sus ideas se presentan de manera clara e interesante. Nos debemos hacer esa pregunta. Si en el momento de leer nuestro ensayo no nos llama la atención, nosotros no le entendemos o no nos parece interesante, debemos de poner un punto muy importante ahí y repensar si nuestro tema está adecuado. Tiene que existir una secuencia lógica de las ideas. Entonces, también nos debemos de hacer esa pregunta, si el desarrollo del ensayo está en una secuencia lógica. Mantiene una ortografía, acentuación y puntuaciones correctas y adecuadas. Mediante la revisión del mismo se podrá apreciar su estilo personal. Por lo tanto, para poder redactar nuestro ensayo, debemos considerar todos los otros temas que hemos visto hasta el momento. Y de esa forma las vamos a poder aplicar en este documento denominado como ensayo. Puntos importantes y no olvidarse que la lógica es crucial en un ensayo y lograrla es algo más sencillo de lo que parece, aunque en un momento determinado nos puede complicar. Depende principalmente de la organización de las ideas y de la presentación. Las transiciones suelen ser expresiones, palabras o frases que conectan las ideas y los argumentos del escritor y son de fundamental importancia tanto para lograr mantener la lógica del ensayo. La sintaxis será un punto fundamental para la redacción. Haciendo un pequeño repaso, vamos a mencionar que la introducción indica el contexto, acercamiento al tema, donde tenemos que mencionar el propósito del autor o los autores y la organización que seguirá el ensayo. Genera ideas sobre una pregunta concreta y no sobre un tema muy amplio. En el desarrollo debemos mostrar la explicación de los aspectos que se indicaron en la introducción. Son importantes las transiciones y el buen manejo de la lógica. La estructura puede aparecer de las siguientes formas: descripción, narración, exposición y también la argumentación. Nosotros nos debemos enfocar en la exposición. También es importante la comparación y el contraste, la definición, aclaración de un término o concepto, examinación de causa y el efecto, para que de esta forma nuestro ensayo esté en un contexto adecuado. Y como conclusión, es el último párrafo que recapitula las ideas que se presentaron en la introducción. Puede comenzar con un breve resumen del ensayo y termina con una frase más amplia sobre el punto clave del artículo y al cual se la va a designar como una idea final.
Recuerden que la conclusión no debe ser amplia, sino debe ir al punto específico del cual nosotros queramos mostrar. Les vamos a compartir un formato para que ustedes desarrollen su ensayo. Vamos a solicitar en la primera semana de clases que presenten el título del tema y la introducción. A partir de eso se va a seleccionar los temas y se van a empezar a conformar grupos de trabajo. ¿Ya? Estos grupos de trabajo se va a estar organizada por sus docentes de acuerdo al número de participantes que se tenga en cada horario de clase. Muchas gracias y que tengan un buen resto de jornada.